Ya estamos aquí. Es que quiero ver si puedo grabar la sesión por aquello que la pastora Ponce y Grete lo puedan ver después. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo algunos principios sobre lo que es la consejería y ya vimos sobre el carácter de Dios, la parte de la imagen de Dios y que nosotros podamos procesar y ayudar a que los hermanos vayan conociendo a Dios. Ahora, dentro de esos principios, dice este enunciado: debemos recordar que el papel del consejero es ayudar a que las personas recuperen la visión de la imagen de Dios en sus vidas. Por eso es muy importante que el consejero ayude al aconsejado a expresar sus ideas sobre Dios y afinarlas. Le toca al consejero cristiano servir al aconsejado con sus sugerencias y nuevas ideas sin imponerse. Lo repito para que lo podamos dialogar un poquito. Debemos recordar que el papel del consejero es ayudar a que las personas recuperen la visión de la imagen de Dios en sus vidas. Brinco a la última parte. Le toca al consejero cristiano servir al aconsejado con sus sugerencias y nuevas ideas sin imponerse. Ahora bien, cuando estamos hablando de tarea del consejero, ojo que aquí la función principal del consejero es ayudar a las personas a que recuperen esa imagen de Dios en sus vidas, y es a través de un proceso de sugerencias y nuevas ideas, donde no es el consejero el que trata de imponer su propio criterio sobre las personas, sino que a través de algunas técnicas que vamos a desarrollar, es guiar a las personas, es como inducir a las personas a ir encontrando sus propias respuestas a las cosas sin que yo tenga que imponer lo que yo creo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo evangélico actualmente es cuando las personas, dígase pastores, dígase pseudoapóstoles o pseudoprofetas, quieren imponerle a la iglesia una manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, eso lo que hace es crear muchas veces una imagen distorsionada de Dios, y que al no haber un proceso de, de introspección, un proceso de análisis de quién es Dios, mucha gente cree en un Dios que no es verdadero. Es un Dios que nos inventan, es un Dios que, como en el siglo XIV, siglo XV, nos muestran un Dios solamente para algunos elegidos. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia. Ahora bien, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué piensan de esa idea que estoy proponiendo aquí con ustedes, de que no se trata, no se trata de imponer nuestras ideas o criterios? ¿Qué piensan ustedes a ese respecto, hablando del papel de la consejería? Mari ya levantó su mano, no sé si es para comentar. Mari. Sí, señor, me parece muy prudente hacerlo de esa forma, porque como nos explicaba usted la vez pasada, la gente lo que quiere es como que uno le diga qué tiene que hacer y después en el camino se arrepienten de eso y entonces la culpa la tuvo usted porque usted me dijo que yo hiciera esto y aquello. Entonces es muy prudente realmente hacerlo de esta forma, es muy sabio. Ok. ¿Otro comentario que quisieran hacer alguno? Lo primero sería cambiar que la persona vea qué es lo que cree, cuál es la creencia que tiene de Dios, y luego uno le puede inducir o, digamos, mostrándole con mucho amor lo que Dios dice. Entonces puede cambiar de mente para ver si cambia de pensamiento. Pero si yo le digo que es lo que a mí me parece, no soy autoridad en realidad.
Y es que realmente al aconsejado no le interesa saber lo que yo creo. Somos a nosotros como consejeros que nos interesa conocer qué es lo que el aconsejado conoce. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que las personas crean en el Dios que nosotros creemos, pero nosotros aquí somos 7 personas que estamos caminando en el Señor, que hemos tenido nuestras experiencias de vida, pero les aseguro que aunque adoramos al mismo Dios, la realidad del Dios que cada uno de nosotros es muy diferente por nuestras experiencias de vida, por nuestra formación, por nuestras situaciones, por nuestras problemáticas. Y aunque tenemos al mismo Dios, cuando hablamos de ese Dios, puede ser que sea diferente, aunque sea el mismo Dios. Y eso no quiere decir que yo tenga que imponerle a cualquiera de ustedes el Dios, que aunque es el mismo, que yo tengo. Entonces, como consejeros, es una de las tareas que nos toca. Ojo que aquí, uno de los principios que nos dice aquí en esto es, Adams en su libro dice que la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para aconsejar implica una dirección escritural, porque el consejero cristiano debe basar su consejo en la palabra de Dios. Ciertamente nos dice que es nuestra lámpara, ¿verdad? Ella alumbra nuestro camino. Entonces, una de las características que el consejero cristiano va a tener es que el fundamento de nuestros argumentos tiene que ser con una dirección escritural. O sea, tiene que estar fundamentado en lo que la Biblia nos dice. Aquí nos vamos a regresar un poquito a lo que estábamos conversando la semana pasada, donde hablamos de la importancia de conocer quién es Dios para nosotros, ¿verdad? De quién es el Dios en el cual nosotros creemos. Entonces, para poder conocer eso y para poder aconsejar en base al texto bíblico, nosotros tendremos que conocer bien, con una base muy buena, qué es lo que la Biblia nos dice. No quiero avanzar en eso. No quiero pararme demasiado. Ahora, una de las tareas que tenemos usted y yo como consejeros es que uno de esos objetivos de la consejería bíblica es iluminar. Y dice aquí, tal vez, Edrey, si nos lees allí lo que nos dice esta filmina, por favor. Perdón, permíteme un segundo. Ahí no estás viendo la pantalla de la presentación, ¿verdad? ¿O sí? Todavía no. ¿Ahora? ¿Usted, la hermana Ana Margarita, la ve o no? ¿O solo soy yo? Bien, dice iluminar. Aquí se busca cambiar. No me parece, perdón. No sé por qué. Ok, voy a detenerme y voy a volverlo a compartir. Ok. Ahí está. Ya. Se está poniendo. Ok. Gracias. Dice, objetivo básico de la consejería pastoral, iluminar. Aquí se busca cambiar la forma de pensar del aconsejado. Somos propensos a creer mentiras acerca de Dios, de nosotros mismos y de otros. Para cambiar nuestro comportamiento, se necesita primero cambiar nuestro modo de pensar. Ojo que aquí yo estoy subrayando dos cosas. Uno, iluminar, o sea, alumbrar, para que las personas puedan lograr una forma, una transformación en el pensamiento. Si nos recordamos, Romanos capítulo 12 es lo que nos va a decir, que tiene que haber una transformación del pensamiento. Ahora, ¿cómo se transforma ese pensamiento? Ese pensamiento va a transformarse a través de la iluminación que usted y yo podamos ver. Cuando una persona está en necesidad, muchas veces, y yo creo que su experiencia se los va a decir, las personas no ven claramente, las personas no piensan claramente. Entonces, la idea es que nosotros como
ojos externos a la situación que esa persona está viviendo, podamos ayudarle a desarrollar un pensamiento diferente. Y se acuerdan que dentro de las definiciones que estuvimos viendo la semana pasada con respecto a aconsejar, se recuerdan que habían dos, una que tenía que ver con el conocimiento, pero otra tenía que ver con otro concepto. Vamos a irlo a regresar más tarde. Entonces, muchas veces usted puede saber algo, pero no está convencido de ese algo. Y por eso es que muchas veces tenemos en nuestras iglesias personas que conocen de Dios, pero que nunca han conocido a Dios, como le pasó a Samuel, ¿verdad? Sabían de Dios, pero no se habían enfrentado con Dios. Entonces, nuestro papel es iluminar a los hermanos en ese proceso, a nuestros aconsejados en ese proceso. Ahora, ojo que otro objetivo básico es exhortar. Con esto se busca cambiar el comportamiento del aconsejado. Entonces, esto tiene una parte que tiene que ver con ese ejemplo del consejero, que nosotros no podemos hablar de cosas que no vivimos. Ahora, tenemos que entender que el concepto exhortar no significa regañar, porque muchas veces hacemos un sinónimo de la palabra exhortar con la palabra regañar, y realmente esos no son sinónimos. Por el contrario, la palabra exhortar tiene como intención animar, y ese animar es a una transformación no solo en el pensamiento, sino en el comportamiento. Esa es una tarea que nos va a corresponder a usted y a mí. La otra parte que nos dice como los objetivos básicos es que estimular, o sea, provocar los estímulos. Dice aquí, el aconsejado se siente agobiado por sus problemas y necesita el estímulo. Ojo, me encanta esta frase, que las promesas de Dios le ofrecen. Entonces, una de las cosas que muchas veces se da en las consejerías es intentar que la gente se sienta mal para que sintiéndose mal cambien. Y eso no logra nada. Eso no hace no provoca ningún estímulo ni ningún deseo de transformación. Es como el evangelismo que se hacía hace algunos años, donde quizás en los 80s el evangelismo era acepta a Cristo porque si no se va para el infierno. Bueno, yo no sé qué buenas noticias hay en eso. Yo no sé si a la hermana Zobeida le dijeran, hermana Zobeida, si usted no se convierte, se va para el infierno. ¿Cómo escucha usted esa buena noticia? ¿Le gusta? ¿Por qué no? Y ahí porque prácticamente que en lugar de ayudarme me están poniendo en una situación como de temor. Ya no es por mostrarme el amor de Dios, sino que mostrándome meramente una situación muy diferente. Ojo que... Imponiendo meramente. Correcto. Ahora, ¿cuánto estímulo le provocaría a usted esa frase en buscar a Dios? Para nada, me estimula. Como usted dice, genera miedo. Y muchas veces parte de las estrategias de la evangelización, de la predicación, es provocar miedo. Si usted no hace esto, le van a caer las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Si usted no dice lo que yo digo que haga, usted no es santo. Si usted no sigue las instrucciones que yo le estoy dando, usted está atentando contra la autoridad. Entonces, si escuchamos todo ese mensaje, es un mensaje de miedo, es un mensaje que no invita a la transformación, que no estimula al cambio. Por el contrario, lo que provoca es temor. Ahora bien,
Vamos a estar hablando de 5 áreas en las que funciona el ser humano, porque hay una cosa que nosotros los seres humanos tenemos que entender lo siguiente, y es algo que muchas veces nos olvidamos o se olvidan los pastores, o se olvida la gente, es de que nosotros los seres humanos somos seres integrales, somos seres completos. eh, Vamos a tener diferentes áreas y cada una de esas áreas se ve afectada por la otra. Entonces, vamos a ver estas 5 áreas y por qué son importantes que usted y yo las conozcamos. Porque son 5 áreas en que nosotros como consejeros vamos a tener que estar eh, escarbando, si se ocupa el término, para ver, porque hay personas que puede ser que están eh, físicamente muy mal, pero eso trae consecuencias en la parte espiritual o en la parte emocional. Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos seres integrales. Una de estas partes, tal vez, hermana Anita, si nos lees esta sección del área espiritual. El área espiritual, con su espíritu, el hombre tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Como consecuencia de la caída, el espíritu del hombre ha muerto a su función primaria, pero por la salvación en Cristo, este espíritu vuelve a vivir con una nueva identidad. Oiga que todo ser humano, siempre, hasta el más ateo, cree en una deidad. O sea, la espiritualidad es parte del ser humano. Y siempre hay una búsqueda de una deidad. Siempre hay una búsqueda de un Dios. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Ahora, esa parte espiritual, para nosotros los cristianos, será el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Pero para el oriental, su espiritualidad va a estar fundamentada en su credo religioso. Para el indio, para el hindú, más bien, su espiritualidad va a estar fundamentada en más de 6,000 dioses que tiene. Pero hay una parte espiritual que todo ser humano tiene y es lo que tenemos nosotros que investigar como una de las áreas a revisar. Ahora, veamos la parte racional. No sé si Edrey nos lo lees. O no, Edrey ya leíste, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, yo ya leí. Sí, correcto. Iluminar. Exacto, exacto. Entonces, hermana Magdalena, nos ayuda a leer esta parte del área racional. El área racional, a caer el hombre en el pecado original. Perdón, no es relacional, es racional. Racional, el área Okay. racional. Al caer el hombre en el pecado original, la mente se pervirtió. Y ahora, parte de presupuestos equivocados, la conversión a Cristo no corrige estos presupuestos de una vez. Por eso, es la responsabilidad de todo cristiano pedir que Dios le renueve la mente, dedicándola al estudio de lo que es puro y provechoso. Esto se vuelve súper interesante. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Eso tiene que ver con la mente. Entonces, muchas veces cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, esa parte racional no es transformada de un solo momento, es por un proceso. Entonces, nosotros vivimos de presupuestos. O sea, todo ser humano parte de un presupuesto a menos que aclare ese presupuesto. Por decir algo, yo como costarricense puedo presuponer que a todos los mexicanos les gustan los tacos.
Aquí tenemos dos mexicanos. Mi área racional me dice, México igual tacos. Y mi presuposición es, a Vicente y a Edrey, como buenos mexicanos, les gustan los tacos. Si a ellos no les gustan los tacos, es porque son malos mexicanos. Entonces, mi parte racional me dice, y parte del presupuesto, de que Vicente y Edrey, mexicanos, obligatoriamente les gustan los tacos. Ahora, les pregunto a los mexicanos, ¿a todos los mexicanos les gustan los tacos? Es como, creo que el picante aplicaría mejor, pero no, a una minoría no le gustan los tacos, pero no es general. ¿Ok? Vicente, es como mexicano, ¿qué dice? Sí, y ahora pues también hay muchos tipos de tacos. Hay tacos de puerco, hay tacos de res, hay tacos de pollo. Entonces a lo mejor al que le gustan los de res no le gustan los de puerco. Entonces es muy, muy raro, pero sí, existen. Y la palabra quizás raro, te la voy a cambiar por la palabra relativo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, como consejeros, tenemos que entender cuáles son los presupuestos que las personas tienen. ¿Qué piensan al respecto? ¿Por qué? Porque, bueno, como les digo yo presupongo y yo parto de la presupuesto de que todos los mexicanos comen tacos. Yo no hice diferencia de tipos de tacos, ni dice diferencia de si les gustan o si no les gustan, si les gustan con picante verde o picante rojo. No, yo partí de un presupuesto. Y si yo parto del presupuesto, mis conclusiones pueden ser equívocas. Entonces, no podemos darnos el lujo de caer en la parte de los presupuestos. Entonces, tengo que entender la parte racional del ser humano. Ahora, ojo que aquí tenemos otra parte, el área volitiva, o sea, el área de la voluntad. La voluntad también ha sido dañada por la caída, por el pecado. Y existe mucha posibilidad de escoger lo malo, pero hay limitaciones en hacer lo bueno. Aunque estas limitaciones en hacer lo bueno no sirven de excusa para el pecador que ha escuchado el Evangelio, porque toda persona puede pedirle perdón y recibir el poder del Espíritu Santo para hacer lo bueno. Ahora, Pablo dice que lo que quiere hacer, no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano está dañada. Lo que quiero hacer, no hago. Entonces, ¿qué tan dispuesto puede estar una persona a cambiar si su voluntad, si esa parte de la voluntad no está dispuesto a hacerlo? O sea, por más Dios, por más Espíritu Santo, por más que usted quiera, una de las cosas que Dios no puede hacer es cambiar nuestra voluntad por consecuencia del libre albedrío que Él puso en nosotros. Entonces, por naturaleza, el ser humano va a escoger lo malo. Es la naturaleza del ser humano. Me acuerdo una vez estando con mi hija, pequeñita ella, tenía, no sé, 8, 9 meses. Ella estaba aprendiendo a caminar y mi esposa tenía una mesa de centro en la sala con un montón de figuritas, muy delicadas, muy bonitas, muy detalladas. Y entonces dije, bueno, yo voy a quitar todo eso porque ahora ella está aprendiendo a caminar y va a agarrarlo y va a caminar. Y entonces le digo, no, ella tiene que aprender a que eso está allí y que no tiene que tocarse. Entonces, usted podría decirme, pero Oscar, es que es lógico que la niña iba a querer hacer eso. Está aprendiendo a caminar, la curiosidad. Pero a lo que voy es que el ser humano
desde pequeño sabe qué hacer. Entonces, una vez, en una ocasión, ella se acercó a la mesa y ahí están todos los adornos. Me vuelve a ver con esa mirada así como de pregunta, ¿qué puedo hacer? Entonces, no tocas eso, no puedes tocar eso, porque si lo tocas, te voy a dar papado en las manitas. Entonces, ella se acerca a la mesa, me vuelve a ver, acerca la mano así como yo no fui, ¿verdad? Como ahí voy, pero no lo estoy tocando, ¿verdad? Pero yo la veo y ella me vuelve a ver con la pregunta en la cara, ¿irá a hacer lo que me dijo? ¿Verdad? Y entonces ella llegó y me preguntó, Pao, Pao, si tocas, Pao, Pao. Y resulta que, sin más y sin pensar, llegó, estiró la mano, agarró unos adornitos y se me queda viendo, así como diciendo, a ver qué va a hacer, ¿verdad? Entonces yo la agarré de la manita, le hice el toquecito así como para que sintiera que le estaba dando la manita y comenzó a pegar gritos y a llorar como que estuvieran matando. Pero después de unos minutos se calmó y me dijo, Pao, Pao, ¿verdad? Pao, Pao. Entonces, uno diría, bueno, ¿tenía la capacidad esa niña de analizar eso? Sí, claro, por supuesto. Sabía las consecuencias, pero como el hombre por naturaleza siempre va a tratar de escoger lo malo, bueno, es donde nuestra relación con Dios y en nuestra relación como consejeros tenemos que ayudarle a nuestros aconsejados a trabajar con la parte de su voluntad. Ahora, esta quizás es una de las partes más complicadas del ser humano, porque no sé si ustedes alguna vez en alguna conversación le han dicho a usted, o usted mismo lo ha dicho, no, es que usted no puede llorar por eso. No, es que usted no tiene que sufrir por eso. Bueno, es que lo que pasa es que nuestras áreas emocionales son parte de nuestro ser y nuestras emociones dañadas por experiencias de vida van a afectar nuestras emociones y van incluso a interrumpir mi relación para con Dios. Veámoslo en el Edén. Para mí, uno de los mejores y clásicos ejemplos de lo que pasa con las emociones. ¿Cómo creen ustedes que se sentía don Adán y doña Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se sentirían don Adán y doña Eva en ese momento? Los escucho. Pues como nos sentimos nosotros. No sé, ¿cómo se siente usted? Avergonzado y que nadie me vea. ¿Avergonzado? Eso de sentirse avergonzado es una emoción, ¿sí o no? Así es. Ok. ¿Qué otra emoción tenía don Adán y doña Eva en ese momento? Pastor, yo creo que temor, de cierta manera, por eso se escondieron, por Temor, miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían hecho algo que ya sabían que Dios les había dicho que no hicieran. Y ellos lo expresan. Es que tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo y me dio miedo y por eso me escondí. Entonces, esa emoción del pecado es una de las emociones más comunes y corrientes del ser humano. Vea a un cristiano que por alguna manera peca. ¿Qué es lo que trata de hacer? Huir y esconderse, por consecuencia de su emoción. La otra cosa que hace es sentirse avergonzado. Como se siente avergonzado, no toma responsabilidad de sus acciones y le echa las culpas a otro. Ah, no, es que la mujer que me diste, no, es que la culebra, es que entonces
ojo cómo todo esa área emocional se ve involucrada. Entonces, si usted y yo no entendemos que el ser humano por naturaleza es un ser emocional, porque somos imagen de Dios y Dios es un ser emocional. Dios es un Dios que se enoja, es un Dios que se entristece, es un Dios que pelea, es un Dios que regaña. Vemos, nuestro Dios es un Dios muy emocional. Entonces, ¿cómo le decimos a nosotros muchas veces a la gente? No, tranquilo, no se preocupe, no llore por eso. ¿Por qué no va a llorar? Si sus emociones es lo que le está pidiendo que haga. Ahora, que no tiene que controlar las emociones al ser humano es otra cosa, pero es una de las áreas que muchas veces olvidamos. Vamos a ver otra tarea que nos propone. Sí, Vicente, dinos. Creo que esta área es la más en donde nos podríamos nosotros tener mayor peligro como consejeros, porque si nosotros no tenemos bien en claro nuestras emociones, podríamos estar permeando estas hacia el aconsejado. Pongo un ejemplo. Mi esposa, Maki, estuvo como misionera en una sierra, en una comunidad muy pequeña, por 10 meses. Y en ese entonces nosotros éramos novios todavía. Y me tocó ir a visitarla en uno de esos 10 meses, estuve una semana. Y ahí falleció una niña de 13 años, falleció de cáncer. Cuando estábamos en el funeral, yo veía a la familia muy, muy frustrada y a mí, pues yo no conocía mucho a la niña, pero a mí me dolió la partida de la niña porque me tocó estar ahí cuando falleció. Pero el pastor le decía a la familia que no debían de llorar, porque llorar es falta de fe. Entonces, él en su idea errada de que las emociones están en contra de Dios, les decía que demostrar el dolor era síntoma de debilidad espiritual y falta de fe. Entonces, cuando hablan con Maki y conmigo, yo les digo, no, hermano, lloren porque si no van a tener siempre ese sentido de dolor en su corazón y puede convertirse en algún rencor. Usted llore, duele. Pero sí, creo que debemos de tener cuidado en esta área porque podríamos estar permeando las emociones nosotros hacia los que aconsejamos. Imagínate el grado de culpabilidad que una persona puede sentir al escuchar eso. Está con ese dolor y tras de eso alguien llega y le dice, no sienta dolor porque es falta de fe. Entonces, ya no solo va a luchar contra el dolor por la situación que está viviendo, sino que va a luchar contra sí mismo por decir, Dios mío, soy cristiano, creo en Dios, pero no creo en Dios porque si lloro no creo en Dios. Entonces se convierte aquel asunto en una doble culpabilidad. Entonces, qué importante es esto. Ahora, esta parte también es una parte que el ser humano olvida. El área física. Nuestro cuerpo está sujeto a corrupción y a muerte, como nos dice la palabra. Pero también muchas veces nosotros decimos, hermano, es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y decimos eso como una frase muy aislada y una parte completamente desconectada de nuestro ser integral.
si hay algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro estado físico. Una buena alimentación, un buen descanso, un buen ejercicio. Todo eso va a ayudar a que nuestra parte física esté bien. Pero ¿qué pasa cuando una persona se muere de COVID? ¿Qué le decimos a las personas? Y no sé allá en México, no sé allá en Nicaragua cómo está el asunto, pero las muertes que están dándose alrededor del mundo no es por el COVID propiamente, es por las repercusiones que el COVID tiene en personas que ya tienen ciertos tipos de enfermedades previas. Entonces, una persona con diabetes puede ser afectada mayormente, o una persona con problemas de hipertensión, etcétera. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es unirse para provocar la muerte. Entonces, otra cosa importantísima, ¿cómo sé yo que estoy físicamente bien o mal? Bueno, cuando no descanso bien, cuando no me alimento bien, cuando no como bien, cuando me pego una carrerita de 10 metros y ya estoy jadeando, porque ya no aguanto el aire porque me pegué la carrerita de 10 metros o subí unas graditas y ya mi estado físico me dice, ya no he hecho. Entonces, tenemos que entender que el área física es un área que también tenemos que cuidar. Una persona con sobrepeso muy posiblemente va a tener problemas emocionales porque el sobrepeso le provoca un problema emocional, porque se encuentra con un estereotipo social que le dice, si usted está pasado de libras, no es hermoso, no es bonito. Las mujeres siempre están flacas, pero siempre dicen que están gordas, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad? Siempre, aunque estén flacas, siempre dicen, uy, es que estoy gordísima, y están así, ¿verdad? Entonces, y los hombres andan toda una protuberancia por arriba, pero sacan pecho, ¿verdad? Y dicen, estoy bien. Entonces, son esa clase de mentiras que muchas veces nos metemos para poder funcionar socialmente. Yo soy diabético por herencia genética de mi madre. A menos que Dios haga un milagro, me voy a morir con diabetes. O sea, ya eso yo lo sé. Y por eso, a menos que Dios haga un milagro, de eso me voy a morir. Pero eso no quiere decir que yo me descuide y que no haga ejercicio o que no trate de tener una dieta balanceada o que no me cuide, porque yo le digo al Señor, Señor, yo te quiero servir por muchos años. Si usted le sirve, si usted quiere, sáneme. Y si no, yo voy a estarme cuidando para tratar de cumplir su voluntad. Pero hay personas que saben que tienen estas enfermedades y siguen sin control en sus dietas, sin control del descanso, sin control del ejercicio. Entonces, yo tengo un horario y trato de cumplirlo. De tal hora a tal hora voy a estar haciendo ejercicio. Y tengo una bicicleta aquí estacionaria en mi casa y yo hago ejercicio. Quiero ponerme a hacer con mi esposa. ¿Saben? Mi esposa hace 700 abdominales. Hace poco cumplió un reto de hacer 1000 abdominales. Yo le digo que quiero ser como ella. Pero, y ella ahora, precisamente hablamos ahora, hace un rato, antes de empezar la clase, que a ella le encanta el ejercicio. Y entonces, ¿por qué? Porque sabemos que si yo estoy físicamente bien, voy a servir al Señor bien. Si yo estoy físicamente bien, voy a poder enfrentar ciertas situaciones emocionales mejor que si estoy físicamente mal. Pero igual, nosotros los seres humanos, perdón, los consejeros, pensamos que esa parte física no es importante.
Y a veces muchas personas vienen a consejería y dicen, es que me siento mal, pero no sé por qué. Es que tengo algo, pero no sé. Es que, y cuando comienzas a darte cuenta y a conversar, se dan cuenta que es un asunto de que físicamente no se sienten bien consigo mismos. Entonces, ahí hay que trabajar con las otras áreas que tenemos como seres humanos. Ahora, perdón, déjeme escuchar algunos comentarios de estas 5 partes que hemos hablado. ¿Quién la logró apuntar? Yo vi que varias gente ahí estaba apuntándolas. Entonces, Mari, ¿las apuntaste esas 5 partes? Sí, señor. Ok, cítenosla, por favor. Ok. El área espiritual, ¿en qué Ujú. cree la persona? Ajá. El aconsejado, ¿verdad? El área racional, que es la Ujú. que tiene que ir siendo transformada paulatinamente. Esto Ok, conforme ha sido transformado el espíritu de su entendimiento, como dice la palabra. ok. Vamos a ver, y yo creo que me quedé con 2 y la última fue esta. Ah, bueno, sí, sí, me quedé con 2 y el área física, las otras 2 no las apunté. Ok, alguien que le recuerde a hermana Sobeida, si tienes esas 2 que le faltan a Sí, Mari. bueno, tenemos el área evolutiva. Ajá, el área de Nos la dice, voluntad. el Ajá. área evolutiva es el área de la voluntad, Ujú. la que ha sido dañada, dice, por la caída. Ok, Y tenemos el área emocional, la que también juega un papel muy importante porque nuestras emociones, dice, pueden ser dañadas por las experiencias negativas de la vida. Y el exactamente. área física, con el El que área, estamos concluyendo. el área física fue la última. Sí, Ok, sí. vamos a avanzar igual con estas ideas que estamos conversando. ¿Por qué la gente necesita consejería? Estas 5 partes que tenemos nosotros allí son los motivos por los cuales las personas necesitan consejería. Una de esas es la psicosis. Es el mal de alguien que ha perdido el contacto con la realidad a tal grado que ya no puede relacionarse bien con el mundo real. Yo quisiera hacer una pregunta en la época en la que vivimos y quisiera escucharlos a ver ustedes qué piensan. Este asunto de la psicosis, tal vez ustedes dicen, no, es que pastor, es que es como muy radical ese asunto de la pérdida de ese contacto con la realidad, ¿verdad? Y ya con el mundo ya es otra cosa. Pregunto, ¿qué tan psicótico, y ojo a la pregunta que les quiero hacer, porque quiero que la analicemos, ¿qué tan psicótico puede vivir un evangélico en el mundo en que vivimos hoy? Repito la pregunta, ¿qué tan psicótico puede vivir un evangélico en el mundo que vivimos hoy? Edrey, adelante. Pienso que ha avanzado tan rápido el mundo en ciertas áreas, ¿verdad? De maldad y de involución, que muchos cristianos están todavía en un cristianismo de los 80s, de los 90s, buscando incluso hasta solamente la ropa de vestir, la consideran santa, la de su tiempo, y la música, y ya normalmente satanizan muchas cosas y no se conectan ni con sus propios hijos en la siguiente generación. Ok. Ujú. Magdalena, ¿qué dice usted? Que la oigo así como muy calladita, no la hemos visto por la cámara ni nada. Yo pienso y veo también, lo observo, hoy en día y se da también en los cristianos evangélicos que viven en un mundo lleno de temor. Muchos por el miedo a irse al infierno no pudieron salir de ahí, ¿verdad? Y es lo que se les enseñan en muchas iglesias, todos los acontecimientos que tienen a su alrededor, la poca confianza, pérdida de la fe, y como nos dice la palabra, el amor se iba a enfriar en este tiempo. Entonces, todas esas cosas hacen que las personas vivan una psicosis, y uno lo ve manifestado en ataques de pánico, crisis de ansiedad,
que es, antes era como el estrés, ahora ha dado un poco más el paso en cuanto a eso, y se ven todas esas cosas y uno las ve en la iglesia, en las personas, se sienten culpables también por lo que usted ahora mismo estaba diciendo, que les dicen que una persona cristiana no puede mantener esas cosas porque si no está mal y en realidad se ha dejado de lado toda esa parte del área emocional y eso ha hecho que el cristianismo se vuelva como solo, que las personas no quieran como buscar ayuda por la vergüenza y el temor y eso les ha desarrollado una psicosis. Ok, ojo la definición de lo que es psicosis. El mal de alguien que ha perdido el contacto con la realidad a tal grado que ya no puede relacionarse bien con el mundo real. Ok, ¿qué otro comentario le generan esta observación? Pastor, también hay algo que, como decía Magdalena, ¿verdad? ¿Fue la que dijo? Sí. Este, esa pérdida con la realidad de la cual me habla, esto de la psicosis, lo vemos mucho en los pastores, que la gente lo ve como que ellos no sufren, como que ellos no les pasa nada, ¿verdad? Pero ahora con esta realidad que estamos viendo se dieron cuenta de que eso no era cierto, porque muchos ya no están en el ministerio, porque muchos se han deprimido, ¿verdad? Entonces también a la gente se le ha generado una psicosis porque se dieron cuenta de que no era lo que ellos pensaban, ¿verdad? De que los pastores no les pasaban nada, que no se ponían tristes, que no tenían situaciones. Eso lo he experimentado con varias gente que se ha acercado y me ha dicho que como el pastor, ¿verdad? Que cómo es posible. Me quiero devolver otra vez a la definición. Al menos acordémonos de las definiciones. Las definiciones son sumamente importantes. Ojo, psicosis es el mal de alguien que ha perdido el contacto con la realidad a tal grado que ya no puede relacionarse bien con el mundo real. Esto de la psicosis tiene que ver con algo que nosotros mismos creamos y es un asunto en la cual esa posibilidad de interrelación se corta. Entonces, es interesantísimo cómo el mundo evangélico se ha convertido en un gueto, se ha convertido en un submundo. Y ese submundo de los santos, cristianos, evangélicos, panderetas, hijos de Dios, les da terror, les da miedo juntarse con la chusma pecadora que no viene a la iglesia. Eso es una psicosis evangélica. Y nosotros queremos que la gente se convierta. Nosotros queremos que la gente escuche cuando Jesús, por eso fue llamado bebedor, ¿se acuerdan? Y fiestero, porque él estaba relacionado con el mundo en el cual vivía. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, estamos tan separados de la realidad del mundo que vivimos en una subrealidad. Y entonces, cuando una persona no creyente nos viene a contar lo que está viviendo, la mente evangélica de una vez va a reaccionar. Pero claro, por supuesto, porque usted es un pecador, porque usted es una pecadora. Por eso es que está viviendo lo que está viviendo. Por eso es que a usted no le va bien en la vida. Pero Dios mío, esa persona no vive en el mundo en que vivimos nosotros, los que tenemos una experiencia relacionada con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr entender a esas dos personas o esas personas que nos vienen a hablar, nos vienen a contar cosas cuando nosotros no entendemos ese mundo? Ok, no, creo que Vicente me levantó la mano y no sé, Drey, si la tenía levantada de antes o la levantó otra vez. Voy con Vicente y después voy con Edrey. Pastor, ahorita que está diciendo esto, me entra una duda. Por ejemplo, cuando evangelizamos,
normalmente tomamos una postura equivocada de decirle a la gente, yo estoy bien, antes estaba mal, pero ahora estoy bien, y tú estás mal y ahora tienes que ser como yo. Cuando normalmente, cuando compartimos el testimonio, caemos mucho en eso, ¿no? De que tú necesitas ser como yo. Y tendemos a ver a las personas como malas. Bueno, al final de cuentas, todos somos malos, ¿no? Este, Mi pregunta sería, ¿ahí podría caer una psicosis evangélica, como lo menciona usted, de salirnos del mundo real, porque seguimos siendo malos, nuestra naturaleza sigue siendo mala, sin embargo estamos en el camino a la santificación, a la santidad que el Señor tiene para nosotros? Sin embargo, me surgió esa duda, ¿podría entrar esta definición que usted está mencionando en esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Vicente, porque precisamente nos desconectamos del mundo. Mira a Jesús, o sea, es que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es a Jesús. Jesús, ¿a quién le dijo? O sea, en alguno de los diálogos que Jesús tuvo, a pesar de que sabían que eran pecadores, ¿a quién le dijo que era un pecador? Piénsenlo. A Jesús en ninguno de sus diálogos le dijo a nadie que era un pecador. En ninguno de sus casos, siendo el Hijo de Dios, le dijo, yo soy mejor que usted. Si ustedes ven a Jesús, siempre lo van a escuchar con una actitud de escucha, con una actitud de diálogo, muchas veces confrontativa, pero fue y mantuvo esa actitud confrontativa con los fariseos, con los escribas, con los conocedores de la teología. Pero con la gente común, lo que estaba viendo era escuchándolos para llenar su necesidad. ¿Se acuerdan de aquel que dijo, si quieres, sáname? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, déjame pensarlo para ver si tú tienes las características necesarias para que yo te sane. No, 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 no. Él dijo, sí, quiero, sé sano, punto. Nada más. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos a Jesús, nos vamos a dar cuenta cómo funcionaba. Y yo creo que muchas veces nos alejamos de eso. Sigamos con los conceptos. Desórdenes del carácter. Problemas presentados por alguien que se ha endurecido contra las normas aceptables de conducta y no muestran interés o respeto alguno por las opiniones o posesiones de otros. Lo leo otra vez. Desórdenes del carácter. O sea, ¿por qué la gente busca consejería? Porque tiene desórdenes del carácter. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de problemas presentados por alguien que se ha endurecido contra las normas aceptables de conducta y no muestra interés o respeto alguno por las opiniones o posesiones de otros. A ver, Anita, ¿qué pensamientos te genera esta afirmación? Es una persona que se cree superior o está engreída o se compensa y se balancea pensando tal vez que los otros no son importantes o él es superior. Entonces, no está ubicado. Entonces, al no estar ubicado, él quiere sin darse cuenta, toma el papel de Dios, porque piensa que las cosas son para él y para su satisfacción. Ok, partiendo de esa afirmación que haces, ¿qué pasa cuando una persona
no quiere, digamos, de alguna manera seguir las instrucciones que da la sociedad o las instrucciones que da la Biblia, instrucciones básicas. Ojo que eso tiene que ver con el carácter. Y una de las cosas que tenemos hoy y que estamos viviéndola hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es un irrespeto absoluto hacia el criterio de las otras personas. O sea, hoy por hoy, no sé si ustedes lo ven de esa forma, pero hay un irrespeto hacia el criterio de otra persona. Porque cuando yo digo A, si A va en contra de lo que dice B, ya eso es un atentado contra los derechos humanos, ¿verdad? Eso está atropellando mis derechos. Entonces, es lo que pasa con el mundo LGTBI ahora. Mientras estén aceptando lo que ellos creen, todo está bien. Pero en el momento en que yo hago mi propuesta en contra de, ya soy señalado como troglodita, ya estoy señalado como, bueno, todas las cosas que quiera. Tiene que ver con un desorden de carácter, con una manera en la cual ya yo no soy tolerante, sino que voy en contra de todo. Entonces, muestro en mi reacción, ojo, en mi reacción muestro mi molestia contra aquello que no va con o de acuerdo a mis normas y o pensamientos. Entonces, ¿por qué la gente busca consejería? Bueno, porque tiene precisamente un desorden de carácter. Ojo que anteriormente era un asunto de psicosis, un asunto de desconexión de la realidad. Ahora tiene que ver con carácter. Entonces, cuando yo estoy atendiendo a una persona, tengo que entender de dónde viene esa posición que esa persona está tomando. Otra de las cosas que la gente necesita consejería es por la neurosis. Dice, es un término aplicado a la persona que, contrario al psicótico, está consciente, ojo, está consciente de la realidad que le rodea, pero le teme y es intimidada por esa realidad. Y estas son personas que luchan con varios tipos de conducta autodestructiva y en menor o mayor grado van a dejar de funcionar bien en una o varias áreas de la vida. Ojo que aquí, al contrario del psicótico, de la psicosis, yo soy consciente de la realidad, pero me da miedo afrontar esa realidad. Me da miedo cómo la manejo, cómo la entiendo, cómo la desarrollo. Entonces, por ejemplo, desarrollamos o se desarrollan actitudes autodestructivas. Mi esposa me contaba de un tío, creo que era un tío de ella que me contaba, de que se dio cuenta que tenía diabetes. Un hombre rico, mucho dinero. Y cuando se dio cuenta que tenía diabetes, ojo, a pesar de que tenía los recursos financieros para buscar algún tratamiento médico, lo que hizo fue darle rienda suelta a su manera de comer. Darle rienda suelta a su comportamiento. Y terminó muerto, creo que fueron 3 meses, creo que fue lo que ella me dijo. Le dio miedo a afrontar la realidad. La conocía, sí, pero le dio miedo a afrontarla. Entonces desarrolló algo autodestructivo. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que tratan de suicidarse? Bueno, porque conocen su realidad y no saben cómo enfrentar esa realidad. Entonces buscan cómo autodestruirse. Hay otras maneras menos destructivas de autodestruirse y es sabotearse a sí mismo emocionalmente. Entonces,
es victimizarse, es convertirse en la víctima del problema. Entonces, espera que todo el mundo tenga lástima de esa persona y como todo el mundo le tiene lástima, crea un estilo de vida. Entonces, en nuestros procesos de consejería, nosotros tenemos que descubrir, ok, ¿será que esta persona de verdad le tiene miedo a la realidad que está viviendo? Ahora, el temor de la gente ahora es morirse de COVID. Ahora, todo el mundo está preocupado porque no quiere morirse de COVID. Esa es la preocupación de todo el mundo. Y hoy yo conversaba con una persona en la mañana y yo le decía, y él es creyente, y yo le decía, ¿y cuál es el problema de morirse? O sea, no es que evangélicamente recitamos el texto, no, para mí el vivir es Cristo y el morir, aleluya, es ganancia. Y recitamos el texto de memoria y decimos, wow, qué bendición, gloria a Dios. Pero ya cuando la estamos viendo de cerca, pareciera que se nos olvida el texto, ¿verdad? Pareciera como que ya para mí el vivir es vivir en Cristo y el morir, ya no me gusta tanto la idea, ¿verdad? Pero no es una neurosis, no es un miedo a afrontar una realidad. Yo con varias personas le digo, yo me cuido, soy una persona de riesgo, pero eso no quiere decir que me dé miedo morirme. Yo le digo a mi esposa, obviamente yo no quiero morirme. No voy a buscar el morirme, entonces no voy a irme a buscar ahí unos bastantes contagiados para ver si me agarra el coronavirus y ver si me muero. No voy a hacer eso, porque respeto mi vida y respeto la vida de los que están a mi alrededor. Pero si me toca, me tocó. Es como, hace poco, hace unos meses, hubo un accidente aquí en Costa Rica que iba un carro por la pista, no sé si Anita se acuerda, ahí por la ruta 32, y se vino una piedra de la montaña y le cayó encima un carro. Todos murieron instantáneamente. O sea, pensemos, ¿qué tanta posibilidad hay de que eso suceda? Pero sucedió, porque cuando toca, toca. Entonces, tenemos que entender que las personas van a necesitar consejería porque muchas veces viven neuróticas. Esto me encanta porque la gente necesita consejería. Porque se basa en las Sagradas Escrituras e intenta ayudar a otros a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida plena y aquí y en la eternidad. El propósito no es, en primer lugar, imponer leyes, sino buscar la libertad del Espíritu Santo. Y, hermanos, si hay algo que tenemos usted y yo, es que la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a poder llevar la vida, pero tenemos que llevarla en Dios. Quiero hacer una encuesta, voy a hacer aquí un paréntesis para hacer algo diferente y luego vamos a hacer unos trabajos en grupo, pero voy a hacer una encuesta para ver qué piensan ustedes. La voy a enviar acá para donde ustedes la vean. Y usted va a responder sí o no a las preguntas que están allí. Y tiene que ver con errores que se cometen en la consejería. Entonces, yo le voy a mandar aquí, voy a poner aquí la encuesta y usted va a ir respondiendo sí o no. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 1. ¿Es un error de la consejería comentar con otro las intimidades que le confían? Usted dice sí o no. Entonces, ahí hay 10 preguntas que usted puede ir respondiendo conforme las va viendo. Entonces, ahí están para que usted las vaya haciendo. Espero que le esté saliendo ahí en su pantalla para que usted pueda ir seleccionando. Hay que decir si es un error o no. Sí, si usted considera si es un error, le pone sí.
Si usted dice no es un error, le pone no. ¿Ok? Así que adelante. Vayan seleccionando ustedes. Ok, están, ok. Ujú. Hay que votar en cada una de las preguntas, ¿verdad? Ok, hasta el momento solamente uno ha respondido todas. A ver si van seleccionando. Ustedes pueden ir avanzando con sus preguntas o tengo que irlas avanzando yo aquí. Es que no sé cómo lo ven ustedes. Ok, ya 4 votaron por la, 5 votaron por la 1, ya llevamos 5 también por la 2. Solo 5 han votado en la 3. Ok. A ver. Aquí vemos 7, entonces esperaría que tengamos 7 votaciones en cada una de las preguntas. Entonces, a ver aquí habríamos 6, entonces serían, ok, 5 de 6 han votado, así que falta, por ejemplo, en la pregunta número 1 falta 1, igual en el resto de preguntas. Hay una persona que no ha estado votando. Pastor, usted, no, yo se me hace que sí contesté, pero es la primera vez que respondo una encuesta en Zoom. No sé si aparecí. Ok, no sé si hay alguno que esté teniendo problemas para responderlas. No, ya yo les respondí todas. Yo también, yo creo, profesor. Es decir, yo sí le respondí. Ok. No sé, Sobeida o Edrey o Mari, si ya ustedes votaron todas. Sí, señor, todas ya. Edrey. Aparentemente las 10 estaban marcadas. Ok, Sobeida. Hermana Sobeida. Quién sabe cómo le habrá ido, tal vez ha perdido la conexión. Hermana Sobeida, no sé si nos está escuchando. Ok, entonces voy a terminar aquí para hacer otra cosa. Ojo que, por ejemplo, comentar con otro las intimidades que le confían. Todos los 6 dijeron que sí. Aconsejar sin antes haber aprendido a manejar o sin haber resuelto sus propios conflictos. 5 dijeron que era un error. 1 dijo que no. Opinar o orientar sobre temas que desconocen o no tienen el dominio adecuado. Todos dijeron que sí es un error. Olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado. Interesantemente, 3 dijeron que sí y 3 dijeron que no es un error. Dejar que el aconsejado dirija la entrevista. Todos dijeron que sí. No delimitar el tiempo de la entrevista. 5 dijeron que era un error. 1 dijo que no lo era. Imponer sus ideas personales al aconsejado. Todos dijeron que eran errores. Rechazar al aconsejado, etcétera. Dijeron que todos que sí. Continuar con la entrevista aun cuando identifique un sentimiento de atracción o rechazo por el aconsejado. Todos dijeron que sí. Y confiar únicamente en sus conocimientos, habilidades.
y todos dijeron que sí. Entonces, si ustedes ven allí, prácticamente con excepción de las dos, que hubo una persona que dijo que no era un error, en las 6, no definir el tiempo de la entrevista, también una persona dijo que no era un error, pero si se dan cuenta, la mayoría, bueno, en la 4, también olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado, tres dijeron que sí era un error y tres dijeron que no era un error. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a trabajar estas preguntas en dos grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir y ustedes van a analizar estos errores que se cometen en la consejería y van a tratar de, como ponerles una calificación. ¿Cuál es el que ustedes consideran que es el error más grande? Y a ese le van a poner un 10. Y al que ustedes dicen, no, este sí es un error, pero no es tan grande, le voy a poner un 1. O sea, vamos a valorarlos del 1 al 10. Entonces, esto lo vamos a hacer en dos grupos de trabajo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, le vamos a dar unos 15 minutos para que usted, vamos a ver, para que usted lo analice. ¿Ok? Vamos a ver, ok. Vamos a mandar a las gentes aquí. Ok. Entonces, ojo que cuando le llegue la invitación, la aceptan para irse a sus grupos a partir de ya.
teniendo atracción física con el aconsejado. Ok. Déjame ver si las puedo apuntar de una vez en el chat. Y ahí, ustedes a ver, dígame si ven lo que acabo de publicar o no. Hola, Sí, hola. Ah, dos ok, olas. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo le hago aquí? Voy a escribirlos todos. Ay, me equivoqué, perdón. Sin tiempo. Si quieres las lees, porque yo tengo 2, 4, 6, 7. Me faltan 3 nada más. Ah, el nivel socioeconómico. O sea por decir que estás hablando con una persona muy de alto nivel y le hables como si no supiera nada o, o algo así. O como si fuera ignorante. Exacto. O al revés, que le hables muy elocuente. Tengo 8. Ahí va. Con unidades ya lo... Una era sentir rechazo por el aconsejado, la otra confiar únicamente en los conocimientos o habilidades que tenemos. Permitir que el aconsejado dirija la entrevista, pasarse del tiempo que se había establecido. La estoy parafraseando, ¿verdad? Ujú. Sí. Confiar únicamente en las habilidades o conocimientos que tengamos. Vamos a ver cuál es la otra. Bueno, esa última, ¿verdad? Continuar aún cuando sabemos de que el aconsejado tiene algún sentimiento o atracción por el que está aconsejando. Imponer ideas personales. Rechazarlo por su nacionalidad, religión, raza. No determinar el tiempo de la consejería. Olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado. Vamos a ver. Permitir Bueno, ya las puse en el chat. ¿Ya están todas? Sí, sí, según yo son 10 ya. ¿Y para qué hacemos? ¿Apretar participantes o dónde? No, lo tenemos que definir nosotros. No, Tenemos que comentar, sí. Sí. Para ustedes, ¿cuál es la menos, la que se puede como... Pasarse del tiempo. Esa le pondría un 1 yo. Ok. Que no es tan grave. Sí, la menos grave sería pasarse del tiempo, ¿no? Pues bueno, yo le diría que no es como la menos grave, porque recordemos algo, si solamente es que tenemos una consejería al día, no sería tan grave, pero si usted tiene, digamos, consejerías de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con 1 hora y media o 1 hora para cada persona y se pasa, sí se convertiría en algo grave, porque entonces, primero, el que está aconsejando va a salir muy cargado, le va a generar estrés porque se atrasa con las demás citas, ¿verdad? Si pensamos en que tiene más citas que atender. Todo esto son errores, Mari. Todos son Ajá, errores. Todos son errores. exacto, ¿Cuál es sí, la más suavecita para Sí. vos? Entonces, la más suavecita. Yo creo que confiar en sus habilidades o opinar de temas desconocidos. uy, Dios, Ah, eso no, no, sería no, lo del nivel socioeconómico, tal vez. esa. Olvidar el nivel socioeconómico. Bueno, pongámosle una de esa entonces. Sí, Y dos, porque yo pienso que eso no es tan... Ujú. eh, y el 2, vamos a ver. Bueno, yo le voy a decir cuál es el 10 para mi opinión. Ajá. Para mi opinión, el 10 es el saber que esa persona tiene un sentimiento, ¿verdad? O una atracción y aún así continuar. Eso es muy peligrosísimo. eso Sí. es muy peligroso. Ponemos eso el 10. Sí. Ok. Y y Em, para mí eso de imponer mis ideas personales es muy malo, eso. También, sí. Yo le pondría No 9. podemos. Ujú. ok, un 9. Ujú. Y luego, Pues el rechazo, ¿no? Sería el 8. Ujú. hacer el Sería, consejo, que ese pues sería muy, es que es básico. O sea, no puedes estar con alguien que no soportas. después opinar sobre cosas que uno no sabe.
ese problema, vaya, de mala administración, pero tengo otros problemas. Entonces yo lo vi por esa área de no necesariamente tener resueltos todos los problemas. Ajá, no, pero o sea, yo pienso que si nosotros vamos a aconsejar, o sea, nosotros no podemos tener como cosas sin resolver. No tanto pensando en si me ha pasado esa área o no, sino que las áreas de mi vida tienen que estar resueltas, porque si no, el consejo que yo voy a dar, y si es parecido a lo que yo tengo y yo no lo tengo resuelto, yo voy como a enfocarme o a ponerme como delante de esa persona. La puedo inducir a que esa persona haga lo que yo hubiera querido hacer yo, pero que yo no pude hacer por lo que sea, ¿verdad? Por temor, por un montón de cosas. Entonces, realmente, si uno va a aconsejar, si tiene que tener las áreas de uno, porque obviamente tal vez nunca va a ser un tema, sí, por supuesto, diferente tal vez que nosotros nunca hemos vivido, pero las áreas mías sí tienen que estar resueltas, precisamente para eso, porque si no, a mí me pasó una vez que yo tuve una situación y cuando yo fui donde esa persona se terminó exaltando por la situación que yo tenía. Y yo pude ver en ese momento que es que ella estaba pasando una situación igual y no la tenía resuelta. Entonces, ella ahí ya no iba a ser neutral, sino que iba a tomar un favor, ¿verdad? Un favoritismo, una posición, porque no tenía el área resuelta. Y por eso sí es importante que nosotros tengamos nuestras áreas resueltas. Sí. Por eso creo que es importante poder saber cuándo sí, cuándo no. Por eso creo que es muy tajante sí y no, cuando yo pienso que pues no necesariamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí sí se necesita humildad e integridad para poder reconocer cuando el problema que fulanito de tal tiene es similar al mío y yo no lo he resuelto, entonces no puedo ayudarte porque por los dos necesitamos ayuda, ¿verdad? Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Sí, sí, ahí mejor uno trasladar el caso Correcto. a otra persona que es de ahí, ¿verdad? Del equipo consejeros o alguien que realmente tenga esa área resuelta y le pueda ayudar mejor que uno. Como dice Sí, el compañero, la humildad es sumamente importante. excelente. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso, sí. Entonces, ¿Qué le Sí, ponemos? porque para que vamos a poner en lugar de ayudar, vamos a cometer el error de no hacer bien cosas. No, mejor no. Mejor le digo, mire, le voy a recomendar mejor al hermano, a la hermana, que ellos sí son más profesionales en este tema. Exactamente. Porque a mí ya me tocó igual, ¿verdad? Alguien estaba ahí, hermana, mire que estoy, alguien me refirió de esta parte. Y eso me ocurrió hace unos pocos 15 o 22 días atrás. Entonces yo, igual como ustedes dicen, con humildad yo le dije, mire hermano, realmente que sí, yo podría quizás colaborar, pero no soy la persona indicada para poder hacerlo. Entonces yo le voy a indicar a la persona que sí, con el conocimiento profesional, sí lo va a poder hacer mejor. Y esa persona, yo le voy a enviar su número y lo referí, el número de la persona y la situación. Y sí, fíjense que dio muy buen resultado. Sí, sí, en realidad es así. Entonces, que también 10. Sí, es un error. yo digo que le pongamos un 9 porque, Ya le vamos a poner un 9. porque sí, tenemos que ver cada caso en particular, ¿no? Cada caso en Exactamente. particular. Nos quedan 2 minutos, pero ya no me acuerdo de la Pregunta era, me parece que la otra era que si podemos nosotros, o que si no podemos hacerlo porque alguien según su nivel profesional, algo así. ¿Recuerdan ustedes bien esa pregunta? el nivel socioacadémico. Ajá.
Dice, recuerden que deben no ser aconsejar a la satisfechos. persona por olvidando no, olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado. Yo Ujú. creo, Ajá. yo, Hola, Pastora Ponce, ¿cómo está? Pastora Ponce, ¿me escucha? Ahorita tiene su micrófono cerrado si está hablando, Pastora. No sé si me escucha. Económico. Y segundo, pasarse del tiempo. Y en tercero, o sea, de abajo para arriba pusimos confiar solo en mi intuición, digamos. Ujú. El cuarto, dejar que el aconsejado dirija, ¿verdad? No está bueno, pero ahí lo pusimos de cuarto. El 5 era aconsejar sin informarme sobre ese tema en específico. O sea que sigo aconsejando, mejor no. Bueno, quedó en el 5 al final, ahí quedó empatado. El 6, confiar los secretos a otros. Esto puede ser muy perjudicial por la otra persona, ¿verdad? Y además porque quita nuestra credibilidad. Y opinar sobre cosas que no conozco. Bueno, 8, rechazar al aconsejado. 9, imponer mis ideas personales. Y la más terrible es continuar con junto y atracción física. Ok, ok. Vamos a ver el otro grupo qué pensó. pues, Sí, pastor, nosotros no teníamos todas las preguntas, entonces estuvimos discutiendo de las que nos acordábamos, Ah, estuvimos de verdad, pero platicando, yo pensé que se las había pasado ahí por el chat a todos. pero nos aparecían solamente arriba y se desaparecían. Ah, de verdad. Segundo, profesor, con costo leía la primera parte. Ay, qué pena, qué pena. Sí, pero fue muy provechoso lo que estuvimos platicando porque justamente en la pregunta número 2, donde hubo ahí un desubicado que puso que no, fui yo, que no. No importa, te vamos a perdonar, gente. y, y, estuvimos hablando acerca de de eso y del nivel socioacadémico de las personas. Eh, estuvimos evaluando qué tan riesgoso era eso y qué tan de acuerdo estábamos en nuestros puntos de vista y pudimos ver, por ejemplo, la hermana Magdalena entendió el nivel socioacadémico de las personas a la manera de discriminar al aconsejado. Y yo lo había pensado desde el punto de vista de estar utilizando algún lenguaje que el aconsejado no pudiera entender. Entonces, nos pudimos platicar también sobre esa pregunta o ese error y caímos con que puede ser un error el, el, el estar utilizando un lenguaje que no es conocido para el aconsejado y también que podría ser un error del aconsejante el discriminar a las personas por no tener un nivel socioacadémico. Pero bueno, fue lo que alcanzamos a hacer, pastor. Ok, entonces, o sea, no lograron evaluar las 10. No. Mm, Ok, no, solo ah, 3 logramos evaluar. ok, ahora, de esas que evaluaron, ¿fue fácil decir este es el error más grande o tuvieron que
dialogar para ver de verdad cuál era el más grande y cuál no. Consideramos que el error más grande es comentar con otros las intimidades, o sea, lo que se nos dice en la consejería. Pensamos que ese es el más grande, ¿verdad? Los tres que analizamos, por el asunto de privacidad, de no defraudar a las personas, etcétera, ¿verdad? O sea, es algo que es sumamente confidencial. Ujú. Luego, al segundo error que consideramos grande, ¿verdad? Es el que aconsejar cuando uno no tiene resueltos sus conflictos propios. Que eso es Ujú. un error, ¿por qué? Porque se puede tomar, o sea, no se puede discernir bien, porque uno no ha podido sanar tal vez una área y llega una persona sobre esa misma área y uno más bien se va a proyectar en ese problema. Entonces, ese es un error también. Y de tercer lugar, ¿verdad? Es el que estaba hablando el compañero de lo que eran los niveles académicos, ¿verdad? Si uno Ujú. podía discriminar, etcétera. Entonces, de esas tres que analizamos, eso fue en primer lugar, comentar. El segundo, si uno no ha resuelto sus conflictos internos, Ok. y luego lo que era lo del nivel académico. Ok, entonces el otro grupo, entonces sí veo que logró evaluar los 10 puntos. Debatieron a ver cuál era el peor, cuál era el más fácil, cómo les fue en ese diálogo para llegar a la conclusión de poner la nota que le pusieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo manejaron? Nos está preguntando el grupo 1. Sí, sí, al que pudieron evaluar las Sí. 10, ¿cómo les fue? ¿Cómo llegaron a esa conclusión o a esas conclusiones? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo lograron? Cualquiera, puede ser cualquiera del grupo. Fue democráticamente, profesor. ¿Qué significa eso? Que digamos, preguntábamos esta, y entonces alguien decía, me parece que el 6, entonces como íbamos en orden, entonces podíamos discriminar con las que nos iban quedando, si esa era la que seguía menos o más fuerte. Entonces, comparando rápidamente, y fue muy democráticamente, porque alguien la sugería y otros podían decir, no, y fijémonos en esta otra. Entonces, habría un tercero que diga, no, me parece que la del primero es más. Ajá. Ok, déjeme hacer algo. Estoy tratando de arreglar aquí un poquitito esto para ver si lo logramos ver un poco diferente. Quiero compartirles mi pantalla de ese documento. Permítanme un segundo. Okay. ¿Lo pueden ver ahí? Voy a ampliarlo un poquito. Ok, ahí. ¿Qué tal ahí? ¿Lo ven? Sí. Ahí están las 10 que habíamos escogido, ¿verdad? Entonces, o las 10 que teníamos que seleccionar de esas, ¿verdad? Comentar con otros las intimidades que le confían, aconsejar sin antes haber aprendido a manejar o sin haber resuelto sus propios conflictos, opinar u orientar sobre temas que desconoce o no tienen el dominio adecuado, olvidar el nivel socioacadémico del aconsejado, dejar que el aconsejado dirija la entrevista, no delimitar el tiempo de la entrevista, imponer sus ideas personales al aconsejado, rechazar al aconsejado por causa de su nacionalidad, raza, credo o estilo de vida, continuar con la entrevista aun cuando identifique un gran sentimiento de atracción o rechazo por el aconsejado y confiar únicamente en sus conocimientos y habilidades. Cada uno de esos es un error, ¿verdad? Que se pueden cometer en el ejercicio de la consejería. Ahora,
Es difícil, o para mí podría ser difícil, escoger cuál es el error más grande de todos, porque cada uno de esos errores tiene una gran implicación, en nuestro proceso de consejería. Entonces, cualquiera de esos errores que usted vaya a escoger se puede convertir en un gran error. Pero yo creo que, para mí, personalmente, el error más grande es el número 10, porque a partir de allí, a partir de ese error, todos los demás se van a ir como cayendo por su propio peso. Déjenme, se los voy a compartir ahí en el chat del grupo para que los tengan, para que todos lo tengan, cada uno de esos pasos, ¿verdad? Ahí están los 10 puntos que ustedes pueden copiar y pegar en un documento si gustan. Entonces, ¿por qué digo yo que el 10 es el mayor? Porque el 10 dice confiar únicamente en sus conocimientos y o habilidades. Eso tiene que ver con el orgullo. Y lo peor que puede tener un consejero es ser orgulloso. Porque para mí es el origen de todos los males. El orgullo trae como consecuencia el que voy a discriminar a alguien porque por su nacionalidad, por su nivel educativo, lo voy en mi propio orgullo puede ser que voy a orientar, a pesar de que no he resuelto cosas personales, puedo imponer ideas personales, puedo creer que soy demasiado bueno en lo que estoy haciendo y a pesar de que quizás la otra persona siente cierta atracción, entonces yo me creo como el muy carga, entonces no le pongo atención y puede traer luego consecuencias. Entonces, para mí, esa número 10 es la que encierra todas las otras, porque es la que te puede tirar a cometer los otros errores. Nuestra tarea como consejeros es evitar esos errores, es evitar creer o pensar que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, en creer que soy el Espíritu Santo para convencer de pecado al aconsejado, de creer que lo que yo le diga va a ser la última palabra para que esa persona simplemente a vista ciega decida lo que yo le estoy diciendo que haga. Y de una manera o de otra, ese tipo de consejería es la consejería en la cual yo le estoy diciendo a una persona que haga lo que yo le digo que haga. Y para mí es uno de los errores más grandes porque si vemos los materiales que estábamos conversando anteriormente, nos vamos a dar cuenta de que nuestra función como consejeros es orientar, es iluminar, es considerar esas partes por las cuales las personas buscan consejería, es buscar esa parte por la cual las personas sienten necesidad. Entonces, la tarea del consejero es una tarea, como concluíamos la semana pasada, es una tarea hermosa, una tarea muy bonita, pero que nosotros tenemos que considerar que el ser, que yo estoy atendiendo a seres humanos, ¿verdad? Y tal vez va a sonar como de risa esta afirmación,
pero tenemos que pensar que yo no soy un ángel, que yo estoy limitado por mi propia pecaminosidad, que no soy perfecto y que lo que me sirvió a mí no necesariamente le va a servir a otra persona. Entonces, mi dependencia del Espíritu Santo se vuelve absoluta. Mi dependencia de lo que dice la palabra de Dios es absoluta. Por lo tanto, tengo que volverme en un estudioso de la palabra de Dios para que ella sea la que alumbre, la que dirija, la que me ayude a mí en el proceso de iluminarle el camino a otra persona. Entonces, estos elementos que estamos teniendo nosotros son importantes y quiero terminar con esta afirmación que está en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con por qué la gente necesita consejería. Tratar a la persona como un individuo. Alguien ha dicho que Dios no se preocupa tanto por el problema como de la persona. La consejería bíblica procura hacer lo mismo. Tenemos que procurar no etiquetar a las personas, no meterlas en moldes. Más bien, la meta de la consejería bíblica es ayudar a las personas a desarrollarse en la forma que Dios quiere, o sea, a la imagen de su Hijo Jesús. Repito, tenemos que pensar que a las personas que yo voy a aconsejar son personas, son individuos con cargas emocionales, con estados físicos, con voluntad, o sea, que somos seres humanos. Tal vez suena redundante y hasta gracioso, pero déjenme hacerles una pregunta que me hicieron a mí hace muchos años. Me preguntaron, ¿Jesús iba al baño? ¿Jesús usaba el servicio sanitario? No sé si para ustedes esa pregunta es ridícula o digna de analizar. Cuando yo escuché la pregunta, me acuerdo que yo devolví la pregunta con otra pregunta y le dije, ¿qué opina usted? Y entonces esta persona me respondió, es que él es el Hijo de Dios. Entonces no tenía necesidades físicas. Y le digo, entonces, ¿por qué tuvo hambre? ¿Por qué lloró? ¿Por qué tuvo sueño? ¿Por qué se alejaba y le huía a las multitudes? Es que era un ser humano. Era un ser humano que tal así que en el momento de su muerte expresó una preocupación por lo que iba a pasar con su mamá, que iba a quedar sola. Aunque posiblemente habían otros hermanos allí, él como hijo mayor ya no iba a estar presente. Eso era una consecuencia social para María. Entonces, tenemos que entender que parte de esa imagen de Dios en nosotros es que tenemos toda esa serie de necesidades y que como tal tenemos que tratar a nuestros aconsejados como individuos, como hombres y mujeres con necesidades, con un problema, por eso es que nos buscan, pero que tengan un problema no quiere decir que hay que etiquetarlos o meterlos en algún molde, como muchas veces queremos hacer con Dios mismo. Queremos meter a Dios en un molde y pensamos y creemos que Dios va a actuar de una única manera y que esa única manera es la manera en que yo digo que va a actuar. Así que unos comentarios finales que quisiera escuchar de ustedes, ¿qué les ha parecido esto que hemos conversado el día de hoy? Los escucho.
No, no hay comentarios, no hay nada, no es nada. Una ¿Cómo no? una persona con desorden de carácter, ¿cómo le podríamos ayudar si la persona no está, o sea, es el Espíritu Santo el que le puede convencer? O sea, uno le puede cambiar la mentalidad un poco demostrándole la palabra de Dios y lo que dice, pero es una opción que la persona tomará. Es que es precisamente nuestro papel como consejeros va a ser iluminar, guiar, orientar, pero la parte evolutiva, la parte de la voluntad del ser humano, es la que va a decir si quiero o no quiero, si quiero hacer o no quiero hacer cambios o transformaciones en mi vida. Y usted se va a dar cuenta, o sea, usted en el proceso de consejería, usted se va a dar cuenta cuando aquel aconsejado va a provocar cambios o no. Ya, tal vez uno con la experiencia ya uno se va dando cuenta, pero eso no quiere decir que lo meta en el molde y a priori yo diga, no, es que yo sé que Vicente no va a cambiar. O sea, vamos a tener las 10 sesiones de consejería y en la quinta yo sé que no, Vicente no va a hacer nada. Va a seguir, porque entonces yo caigo en el error de meter a esa persona en el molde. Al fin y al cabo, no soy yo quien va a transformar a las personas. Es al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ir trabajando, cuando entremos en técnica, vamos a hablar del asunto. Hermana Sobeida, usted quería comentarnos algo. Acuérdese quitar su micrófono. Bueno, abrir su micrófono, perdón. Realmente que cuando analizamos parte por parte, así como lo hemos venido viendo en esta noche, tiene mucha lógica, ¿verdad? Y es bueno que todo esto que estamos haciendo hoy nos puede ayudar para nosotros poder ayudar a otros y ayudarnos a no cometer los errores. Porque quizá en algún momento pudiese ser que hayamos cometido algún error. Y fíjense de que a mí me tocó un caso de conocer a una persona, de ser así como muy, ¿cómo se le dijo a esa palabra? Orgulloso, dijo usted. Orgulloso, y es el consejero, ¿verdad? El consejero, un consejero como muy orgulloso, de creer de que se la sabe toda. Y entonces cuando uno se encuentra con ese tipo de situaciones, realmente uno dice, y este está como más equivocado que yo, ¿verdad? Porque sí, uno logra, está en su problema, está en su situación, pero uno dice, y este como que está un poquito más emproblemado que yo. Uno lo logra captar, ¿verdad? Como aconsejado. Y ahí uno pues viene como que cerrando ciertos espacios, porque rapidito uno puede darse cuenta. Y creo que si a mí me pudo haber pasado, entonces eso a mí me indica que debo de ser diferente en esta tarea, ¿verdad? Que el Señor nos está encomendando. Y bendigo a Dios por este tiempo en el cual el Señor está hablando a nosotros también. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? Pastor, yo, Vicente, me fascinó toda la sesión, de verdad, pero creo que lo que más me impactó fue esta última lista que usted nos comparte de los errores, porque al menos puedo identificarme como con unos 12 de los 10 que me comparte, este, porque creer que no vamos a caer en alguno de ellos sería pecar de confiados, ¿verdad? De confiar demasiado en nosotros. Creo que deberíamos de tenerlo bien en claro siempre. Y una de las cosas que platicábamos en el grupo es
no olvidarnos de lo que somos, de quiénes somos, y que necesitamos humildad e integridad para reconocer, lo hablábamos en uno de los puntos, que se necesita humildad para reconocer cuando uno no ha resuelto sus propios conflictos, integridad para reconocerlo y saber que también necesita ayuda y poder pasar a alguien que sí pueda ayudar al aconsejado con el problema que está por resolver, ¿verdad? De hecho, estoy tratando de anotar, como 7 veces los he anotado, esta lista, porque al menos yo pienso hacerla así como que, oye, ten cuidado, porque pueden haber muchos más, pero al menos creo que estos son un buen inicio para ir cuidándonos como siervos de Dios. Ujú. Ese proceso de autoevaluación, Chente, yo creo que es uno de los procesos que uno tiene que estar viviendo constantemente. O sea, es un proceso de transformación. Yo soy una persona muy crítica y soy muy autocrítico también. O sea, yo me critico a mí mismo. A veces no me gusta lo que veo de mí y tengo que estar en ejercicios constantes de transformación y cambio porque en esos procesos de evaluación digo, no me gusto, o sea, no me gusto, o sea, no estoy viendo el carácter de Dios en mi vida. Entonces tengo que estar en esos procesos de, como dice la palabra, de renovación del entendimiento para poder ser el hombre que Dios quiere que yo sea y estar en ese ejercicio. Son muy críticos de la iglesia evangélica por lo mismo, porque a veces perdemos y vivimos en un mundo que no es el mundo que todo el mundo vive. Entonces, eso nos desconecta de la realidad de muchas personas, del sufrimiento de muchas personas. Entonces, cuando vengo o cuando vienen a buscar mi consejo, lo veo desde la perspectiva farisaica, donde yo soy bueno y los demás son malos. Y la Biblia, si al mismo Jesús, ¿se acuerdan? Preguntó, ¿por qué me dices que soy bueno? ¿Verdad? Entonces, si el mismo Jesús hizo esa pregunta, ¿qué podríamos hacer nosotros de nosotros mismos? Pero ya eso es para otra sesión. Yo les voy a enviar hasta donde quería que llegáramos hoy, no llegamos hasta allí, y van a ver unas diapositivas adicionales a lo que ya vimos para que la próxima sesión hagamos un pequeñito análisis de eso, porque les quería compartir las características de la consejería bíblica. Entonces, eso fue una parte que no cubrimos hoy en la presentación que les voy a hacer llegar. Va a ir esa parte para que ustedes la puedan leer, la puedan analizar y la próxima semana conversamos al respecto. Ahí, como ven, la pastora Ponce se nos agregó. Pastora Ponce, Sobeida estaba llorando, estaba angustiada. ¿Qué se habrá hecho mi pastora? Tuvimos que sacar un tiempo aquí para aconsejarla, ¿verdad? Aprovechando para poner en práctica. Así que gracias que se nos pudo agregar. Sé que andaba en sus labores pastorales. Edrey, ¿tenías tu mano levantada? Sí, hermano, es sobre el reporte de lectura. Quería saber varias cositas. Como la lectura de hoy era como de un artículo y no encontré como autor. Entonces, en la bibliografía, quería saber cómo lo hacíamos. Y la otra, creo que vi que era el máximo de 4 páginas. Y la otra pregunta era, ¿se la mandamos por correo? Es todo. Sí, por favor. Sí, en la hoja de ruta, ahí está el correo, el que hay que usar, y ahí están las directrices para
para presentar el reporte de lectura. Ya me llegaron, creo que me llegaron 3. Entonces, ahí está. Y ahí dice de qué hay que presentar el reporte de lectura. Son de libros. Entonces, ahí hay información. Cualquier cosa ahí me escribes por correo para aclarar si hay más necesidad. Ok. Entonces, otra vez, hermanos, gracias por su tiempo, espero que hayan disfrutado este tiempo. Ahorita quiero que lleguemos a la parte bonita y yo creo que ustedes están esperando, donde vamos a estar aplicando las técnicas de consejería. Entonces, ahí vamos a buscar, vamos a crear algunos problemas, les voy a crear algunos problemas y vamos a ver cómo afrontarlos con algunas técnicas de consejería importantes, nada más que ahora estamos dando como un cuadro general, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando un poco más adelante. Así que gracias por su tiempo. Vamos a orar para terminar esta sesión. Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Pastora Ponce, le voy a pedir que nos despida en oración. Usted que es más cristiana que los que estamos aquí. Qué barbaridad. Gracias, pastor, por este privilegio. Amado Padre Celestial, gracias le damos en esta noche, Señor, porque es importante conocer esas características, mi Dios, que muchas veces nosotros, como a personas que aconsejamos a otros, a veces no tomamos en cuenta y caemos en esos errores que no son buenos en la consejería. Padre, gracias por el amor con que nuestro hermano pastor Oscar prepara cada uno de los temas. Gracias, Señor, porque él está interesado en que nosotros aprendamos y pongamos en práctica todos los conocimientos. Damos gracias, Señor, por todos los compañeros de clase. Sabemos que todos llegamos del trabajo, estamos tal vez muy saturados o cansados, pero usted nos da el descanso a través del conocimiento. Sentimos una paz interior increíble cuando estamos en estos grupos de estudio, sobre todo este que es de consejería, porque nos habla nuestra vida. Esos libros que estamos leyendo, Señor, muchas gracias porque están tratando con nosotros de manera personal y nos están ayudando para ayudar a otros que están sufriendo, para ayudar a otros que ya pasaron por situaciones similares a las que nosotros hemos pasado. Muchas gracias, Señor, y ponemos en sus manos el resto de nuestra vida, de nuestro quehacer, y le suplicamos en el nombre de Jesús que todo lo aprendido lo pongamos en práctica y que cuando tengamos que aconsejar a alguien, sea en nosotros la parte principal de Jesús, esa humildad, ese sometimiento al Padre, ese amor con que Él lo hacía, sin criticar, sin ofender, sin llevar al aconsejado a sentirse culpable, sino a sentirse liberado porque Jesús le estaba dando la libertad a través del perdón. En el nombre de Jesús queremos que esa esencia de la enseñanza que se nos está dando llegue a nuestro corazón, a nuestra vida y sea una manera tan preciosa de poderlo compartir con otros. Señor, muchas gracias. Bendiga el hogar de cada uno de mis hermanos que estamos en este curso. Bendíganos, Señor, si tenemos algún problema, una ansiedad, una necesidad, una enfermedad. La ponemos delante de su presencia, Señor, Sí, Señor. porque sabemos que todo lo bueno proviene de Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendiga a nuestra hermana Violeta también. La ayuda idónea a nuestro hermano Oscar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Solo como recordatorio, hermanos, acuérdense en reunirse con su compañero, compañera de análisis del tema que ya escogieron, ¿verdad? Para que estén reuniéndose y conversando para que vayan avanzando con eso también y no les agarre de pronto, ¿verdad? Así que muchas gracias por su tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Pasen una buena semana. Nos vemos de hoy en 8 si el Señor lo permite. Chao. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches, hasta luego. Buenas Chao. noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas Amén. noches, hermano.